avísenle al resto de los compañeros que por cuestiones de calendario, el tema de las huelgas que tuvimos 2 clases menos, justo nos tocó miércoles, entonces baja de 3 a 2. ¿Vale? De un ratito, ¿no? Avísenle al resto de los compañeros. El día de hoy vamos a terminar la clase anterior. Habíamos visto todo lo que era cableado. Habíamos visto que salía del tablero principal y habíamos resuelto el cableado del circuito del centro. Una de las razones por las cuales liberamos la asistencia es el que no quiere asistir a clase, que se retire. No hay ninguna obligación, si no quiere firmar la asistencia, no es obligatoria. Si no quiere escuchar la clase, se retira. Ahora, si quiere estar en el aire acondicionado, pero no quiere asistir a clase, bueno, se vaya al fondo y se siente callado. Pero que por favor no moleste. No solamente me molestan a mí, me molestan a sus propios compañeros. Por eso se le libera la asistencia. El que no quiere venir, no viene. Sencillo. La clase anterior habíamos hecho o resuelto un circuito que salía del tablero principal hasta el final del circuito. Habíamos cableado todo. Faltaría ver, para completar o para cerrar esa clase, ¿cómo yo voy a explicar esto? Si bien ustedes saben que esto es un neutro, 2 fases y 2 retornos, yo necesito darle esta información al electricista, al que va a ejecutar el proyecto. Y además de esta información, le tengo que dar qué sección tiene cada uno de los conductores. Son 5 conductores. ¿Qué sección? Bueno, el neutro va a ser de 4 milímetros, las 2 fases van a ser también de 4, los 2 retornos de 2, ¿sí? Coloco en el mismo orden, neutro, fase, retorno. El neutro de 4, la primera fase de 4, la segunda fase también de 4, el primer retorno de 2 milímetros y el segundo retorno también de 2. En un electroducto, o sea, están metidos dentro de este caño llamado electroducto de 1 pulgada, ¿sí? La sección, todas son en milímetros cuadrados, ¿sí? La sección de los conductores. El electroducto se mide en pulgadas, ¿sí? De diámetro, y hay que poner a qué circuito pertenece. Yo tengo circuito 1 y circuito 3. ¿Por qué? Porque tengo 2 fases. Puede haber retornos que también estén utilizando que pertenezcan a otro circuito, pero yo tengo que especificar
que estos cables pertenecen a tal o cual circuito. Esta es la manera, es la forma más utilizada, ¿sí?, de hacer la nomenclatura. Esta es la simbología y esta es la nomenclatura de cuánto vale cada uno de los conductores. Hay otra forma de escribir, menos utilizada, pero también es aceptada, ¿verdad? Se coloca 1 por 4, que es el neutro, 2 por 4 son las dos fases, y 2 por 2 en un electroducto de 1 pulgada perteneciente al circuito 1 y 3. Se puede escribir de esta manera o de esta manera. Y así sucesivamente ustedes van a ir colocando la sección de cada conductor. Si hablamos de los circuitos de luces y toma, ustedes saben que por reglamento de baja tensión de la ANDE, a la salida del tablero, el conductor no puede ser menor a 4 milímetros cuadrados. ¿Sí? El electroducto tiene un análisis un poco más sencillo. Si bien ustedes van a poder tener el tamaño exacto a través del cálculo que vamos a ver enseguida, pero el diámetro, o sea, ustedes no pueden, en la práctica, ustedes no pueden tener un depósito de obra lleno de electroductos de distintos diámetros. Lo que se hace en la práctica es tener máximo 3 diámetros o tamaños diferentes de electroductos. ¿Y cómo se eligen esos diámetros? Bueno, se eligen uno pequeño, uno mediano y uno grande. Siendo el pequeño de 3/4, el mediano de 1 pulgada y el grande de 1,5. Son esos 3 tamaños los que más se utilizan en la práctica. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pues yo tengo que llevar de este toma corriente a aquel toma corriente solamente 2 cables y necesito un electroducto de 5 octavos, que es uno de los más pequeños, ya me sirve para llevar 2 conductores de 2 milímetros, o uno de 4 y uno de 2, de este toma corriente hasta aquel toma corriente. Son solamente 2 conductores. ¿Cuál es el ahorro entre colocar el ahorro económico? El trabajo es prácticamente el mismo, el tiempo de instalación es el mismo. El único ahorro que podrían tener es el costo del electroducto. Y el costo del electroducto entre un diámetro y el otro es prácticamente cero. Es mínimo. Y con la práctica ustedes se van a dar cuenta que colocar electroductos gruesos o que sobrepasen en el electroducto, eso les va a ayudar en el. ¿Por qué? Porque después va a aparecer el técnico de televisión por cable y va a decir, bueno, yo voy a llevar por acá el cable y voy a salir allá. Si ustedes colocaron un electroducto finito, va a venir el técnico y va a hacer pasar y va a reventar todo lo que encuentra. No le interesa a él nada, no le interesa la instalación eléctrica, no le interesa la parte de telefonía, no le interesa absolutamente nada. Él tiene que pasar su cable. Y eso es lo que va a hacer. Si ustedes le dejaron un electroducto pequeño, va a romper todo lo que haya ahí. Va a romper cables multipilares, va a romper todo. Ahora, si ustedes dejaron un electroducto relativamente con espacio holgado para poder meter 2
3 o hasta 4 cables más. Entonces no va a tener inconveniente, él va a cablear, va a pasar, se va a ir. Entonces, en la práctica es importante tener electroductos con espacio suficiente para posibles ampliaciones. Estoy hablando de solamente ampliaciones eléctricas, sino también de otros tipos de instalaciones. Después viene, una vez que ustedes terminaron la casa, entregaron todo al propietario, viene, no, tenemos que hacer la instalación de la alarma. Vuelta a cablear todo sobre los cables, los electroductos y los cables eléctricos. Ustedes la misma cosa, van a pasar el cable como sea, van a romper todo, tienen que romper y van a romper. Ya vino el técnico de la televisión, del sistema de televisión por cable, ya vinieron lo de la alarma, viene otro grupo, circuito cerrado de tele, vuelta a hacer la misma cosa, abren todo. Si no tienen espacio, igual ellos van a hacer pasar. En el peor de los casos, no tienen espacio, van a colocar por afuera. Y ahí le matan al arquitecto o al ingeniero encargado de la obra. Tu casa es nueva y mira, no se prendió el cable. Se va el cable por afuera. Van a colocar canaleta igual a esas que están ahí. Eso delata una improvisación en la instalación. ¿Quiénes son responsables? Ustedes van a ser. Ustedes como proyectistas, constructores, todo lo que sea. Si aparece una canaleta en una obra, una canaleta de este tipo, esto se llama canaleta o cable canal. Es un electroducto externo. ¿Y aparece por qué? Por una improvisación. Le matan. ¿Por qué? Porque no prendió el electroducto embutido para hacer ese cable. Entonces, siempre es importante tener espacio en el electroducto. Por eso, como mínimo, 3/4. Y vamos a ver después en una tabla qué cantidad de cables pueden entrar en este electroducto. Otra condición para los circuitos de luces y tomas es que la llave termomagnética sea como mínimo de 10 amperes. Bueno, no como mínimo, sino que sea de 10 amperes. No puede haber circuito de luces y tomas con llave menor porque no existe, no es comercialmente accesible otro amperaje de llave. Y mayor tampoco es recomendado porque el conductor es de 4 milímetros y acá hay una relación muy estrecha entre el conductor y la llave termomagnética. ¿Qué es lo que hace la llave termomagnética? Protege a este conductor. Esta llave protege a este. Si yo aumento la llave, estoy dejando pasar mayor cantidad de energía. Le estoy habilitando a que ese circuito sea atravesado por una corriente mayor, por mayor cantidad de energía eléctrica. Ahí es donde puede empezar a sufrir este cable de 4 metros. Se va a empezar a calentar. Si se usa mucho, se va a calentar mucho, va a hacer contacto con otros conductores dentro del electroducto, se van a derretir, va a suceder o podría suceder un cortocircuito. Puede empezar un incendio, causar algún siniestro. Es lo que no queremos. La mayoría de los incendios preguntan principalmente a los bomberos que van a decir, y el 70, 80% es por fallas eléctricas. Evitable con este tema.
llave de 10, conductor de 4. Hay lugares donde colocan de 10 amperes, pero acá el cable no respeta el 4 como mínimo. Este es el conductor entonces, si no respetan estos 4 milímetros de sección, aparecen conductores de 2 y ahí los 10 amperes que pasan por la llave ya pueden derretir el cable de 2. Ahí ustedes lo dicen. Bueno, ¿por qué le menciono esto? Porque esto no hace falta calcular. Ahora nosotros vamos a ver cálculo. Esto ya no se calcula. Cuando ustedes tengan que decidir o colocar como dato la llave termomagnética de un circuito de luces y tomas, no se calcula nada, es vieja. Directo. El electroducto, bueno, es una cuestión de inversión. Te van a decir, no, pero cuesta más caro y ahorro en una hora de ahorrar 5.000 guaraníes comprando un electroducto menor. Si usted dice que eso es ahorro, bueno, van a decir y conductores de 4, que lo que dice realmente el reglamento de baja tensión de la ANI es que a la salida del tablero principal, en el tronco principal o troncal principal del circuito, tiene que ser el conductor recomendado es de 4 como mínimo. Ahora, si hay derivaciones, de acá salen ramificaciones del circuito, esas ramificaciones sí pueden ser de menor sección, pueden ser de 2 o hasta de 1, si es que hay alguna derivación para un toma corriente. Eso está todo en el reglamento de baja tensión grande, pero como mínimo troncal principal de 4. Entonces, esto ya no vamos a calcular. Bueno, los cálculos que hoy vamos a ver estos son los 4 cálculos que ustedes van a necesitar para llevar la información al plano eléctrico. Al terminar esto vamos a ver un último cálculo que es el cálculo del transformador. El cálculo de la llave electromagnética está ahí. Son 2 fórmulas, ¿ya?, donde vamos a calcular la intensidad de corriente, que va a estar dada por la potencia, por el factor de demanda, la tensión y el coseno phi.
Esta fórmula que está acá es para llaves termomagnéticas. Pongo TM nomás porque comercialmente se le conoce como llaves TM o disyuntores de TM. Llaves termomagnéticas monofásicas. ¿Sí? Se utiliza esta fórmula. Y una fórmula igual, pero levemente diferente. Potencia por factor de demanda, por raíz de 3, por tensión, por coseno. Acá, la potencia es el dato principal que ustedes van a utilizar para calcular la llave, el valor de la llave termomagnética. Esto va a dar como resultado amperes. ¿Sí? Se mide la potencia va a ser watt. Ustedes van a introducir como dato, porque ese es el dato principal con el cual van a calcular la intensidad de corriente que genera esa potencia. Factor de demanda es adimensional. El factor de demanda se saca de una tabla que es el anexo, creo que número 3. Factor de demanda, reglamento de baja tensión, es uno de los anexos donde hay una tabla que está relacionada a la potencia, ¿sí? Que la potencia que tiene, es un dato cualquiera. Ese factor de demanda se asume que es el porcentaje que se va a utilizar en forma simultánea de esa potencia. ¿Por qué hablamos de utilización simultánea? Porque hay veces que yo utilizo este toma corriente, pero si pertenece a aquel, este y aquel al mismo circuito, yo utilizo este y aquel no. Entonces yo no estoy utilizando esa potencia al 100%, estoy utilizando nada más que una parte. Entonces, ¿qué parte? 70%, 60%. Bueno, este factor de demanda asume ese porcentaje de utilización en forma simultánea, pero se saca de una tabla. Ahora ustedes me dicen, no, este es un circuito donde tengo todas las luces solamente, y para dar clase en este salón necesito prender todas las luces. Bueno, el factor de demanda es 1, voy a usar el 100% en ese circuito de luces. ¿Por qué? Porque voy a prender todas las luces. Entonces ustedes van a analizar la utilización del factor de demanda. Cuando el circuito es muy chico, para los circuitos de luces y toma, por ejemplo, que son de 2000% como máximo, ustedes pueden decir, bueno, se puede dar en algún momento la utilización del 100%. ¿Por qué? Porque es un circuito pequeño, son 20 o 22 artefactos que se pueden utilizar en forma simultánea. Se puede dar esto en algún momento. Entonces el factor de demanda pero es 0, es un número entre 0 y 1. 1 es lo máximo, que es cuando se utiliza el 100%. Si nosotros analizamos que la utilización de forma simultánea es del 60%, el factor de demanda es 0,6. ¿Sí? Si es del 50%, 0,5. ¿Entiendes? Entonces 0, algo es adimensional, no tiene unidad de medida porque es relación a porcentaje. Ahí está la tabla del factor de demanda, ¿de acuerdo? Si ustedes dicen, bueno, ¿cuánto voy a utilizar? ¿Cuál es la potencia? La potencia es, ahí arranca con 2,7 y es 1. Si es menor, con más razón sigue siendo 1. Ustedes tienen un circuito de 2200, el factor de demanda, pero en forma genérica de potencia por factor de demanda. La tensión nominal que tenemos en el sistema eléctrico nacional para una instalación monofásica es de 220 volts.
¿Sí? Eso es lo que tiene que entrar acá, es un dato. Para que se calcule. Y coseno phi se llama factor de potencia. Y para nosotros, a efectos didácticos, va a valer 0,8. ¿Qué tal? ¿Sí? Allá la tensión está 220 y coseno phi, el factor de potencia, 0,8 adimensional, porque es el coseno de un ángulo. Ustedes hacen 0,8 inversa coseno, inversa grado, van a saber el ángulo phi. Ese es el ángulo que van a conocer. Después, al final de la clase, vamos a ver cuál es el ángulo. Con estos datos, este nosotros sabemos, este también sabemos, este podemos asumir o sacarle una tabla, y esto es lo que nosotros vamos a necesitar. Con la potencia nosotros calculamos la intensidad de corriente. Y ahí se especifica que cuando es resultado de la fórmula monofásica, el resultado de la intensidad es igual a tanto amperes. Así se expresa. Cuando ustedes nos dicen directamente el resultado de lo que le salió de la fórmula, la gente entiende, los profesionales entienden que es una llave monofásica. A diferencia, cuando esto se resuelve, esta fórmula que está acá, la intensidad es igual a 3 por, y acá recibimos el resultado. Siendo este 3, no es que el resultado quede dividido entre 3. Le voy a contar lo que sucedió. En un examen aparece esta fórmula y dice, no, a mí me salió 30 amperes como resultado de esta fórmula. Dice, no, yo voy a dividir el 3, me va a salir 10, entonces es 3 por 10 amperes. Mal. Preso se van a ir. Este 3, lo único que está especificando es que el cálculo es para una llave trifásica. Esta fórmula que está acá es para una llave termomagnética trifásica. Y se escribe 3 por tanto. Si acá el resultado de esta fórmula salió 30, entonces 3 por 30. Solo veo que ustedes se van y piden una llave de 3 por 30, no le va a dar una llave de 90. Le va a dar una llave trifásica de 30 metros. El yeso está especificado todo ahí, ¿verdad? Hasta la fórmula significa que es una llave monofásica. También se puede poner 1 por acá. No es frecuente, ¿sí? Pero se puede colocar 1 por para que esté aún más claro que es una llave monofásica. Y acá el valor del resultado de la fórmula. Acá se coloca 3 por para decir que es una llave trifásica. Y están todos los valores, ¿verdad? Potencia en watt, factor de demanda, el reglamento de baja tensión de la ANDE. La tensión, ahí hay otra diferencia. Acá la tensión era 220. Esta tensión que está acá es 380 ohms. ¿Sí? Cuando es para la fórmula trifásica, la tensión es 380. Y acá sale, este es el valor de la llave termomagnética. Evidentemente, no hay llave termomagnética de número consecutivo. Está la de 10, 16, 20, 25, 32, creo que 40 o 45, hay algunas marcas que tienen, otras marcas que no, 50,
60, 80. Esos son los valores de las llaves normalmente. Nosotros no le vamos a pedir que ustedes coloquen el valor de las llaves, el valor comercial de las llaves. Simplemente vamos a manejarnos con el resultado de la cuenta. Si salió acá, esto salió igual a 18 amperes, bueno, una llave de 18 amperes. ¿Saben que la que se le acerca es la de 20? Igual, de 18 está ahí. Si es ese el valor que le salió. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Pasamos? Bueno, cálculo de conductores. ¿Quedó claro esto? Cálculo de conductores. Hay dos criterios para calcular los conductores. Uno es el criterio A, que es capacidad máxima de conducción de corriente, que se le llama CMCC. Y el criterio B es máxima caída de tensión admisible, MCTA. Cada uno de los criterios tiene un fundamento. ¿Sí? El fundamento A es la cantidad de calor desprendido por el conductor cuando es atravesado por una corriente eléctrica. Este es el efecto Joule, ¿verdad? Que ya hablamos varias. Hablamos la clase pasada, volvemos a hablar ahora. Cuando la corriente eléctrica atraviesa un cuerpo, y ustedes saben porque los casos de electrocución en personas se da quemadura. Quemadura porque por este tema del efecto Joule hay un desprendimiento de calor y ese desprendimiento de calor tiene que ser absorbido por el conductor. Entonces, el criterio A, el fundamento, es el calor. ¿Sí? Desprendimiento de calor para ser más específico. Para el criterio A. Para el criterio B, ¿sí? El fundamento de los conductores de longitud considerada sufren caída en la tensión. Por eso está el dibujito ahí de un tablero y al final de todo el recorrido del circuito aparece una lámpara. ¿Sí? Con esa longitud del circuito, la caída de tensión a causa de pérdida en la larga transmisión, o sea, se genera por la larga transmisión de energía. Y ahí aparece un fundamento que es la longitud del conductor. A medida que el conductor o que el circuito se hace más extenso, más largo, va aumentando la caída de tensión. Entonces tenemos los dos criterios A y B con su fundamento. Fundamento para el criterio A y fundamento para el criterio B. Estos son los parámetros para el cálculo. Están los dos criterios que mencionamos recién, ¿verdad? El criterio A, capacidad máxima de conducción de corriente, y el criterio B, la máxima caída de tensión admisible. Ahí, si te vamos un ratito al anterior, dice caída de tensión. Y hay que especificarlo, porque está tomado de un proyecto técnico que está acá. Voy a mostrar cuál es el origen de esto que está acá. Esto es un librito técnico de una marca comercial, que es la pionera acá en nuestro país. Y acá dice que la caída de tensión máxima permisible para iluminación en general hasta 4 milímetros
2 en el alimentador y 2 en el circuito. ¿Qué es el alimentador y qué es el circuito? Dice que esta longitud puede generar como máximo una caída de tensión del 4% de la tensión nominal. ¿Sí? Esto es lo máximo que se puede dar. La caída de tensión tiene que ser menor o igual al 4% de la tensión nominal. ¿Cuáles son las tensiones nominales? Tensión nominal monofásica y tensión nominal trifásica. El 4% de este o el 4% de este. 4% de este creo que da 8,8 volt y este da creo que 14 más algo. Creo. Y la ANDE especifica que este 4% se divide en dos. 2% en el alimentador y 2% en el circuito, sumando con los 4% que figuran. ¿Qué es el alimentador? El alimentador es el conductor que va de tablero a tablero, ¿sí? O de medidor a tablero. Estos son los alimentadores, los que alimentan el tablero. Y este es la distribución, que son los circuitos. Entonces, puede ser aceptable 2% en el alimentador y 2% en el circuito. Para nosotros, a efectos didácticos, vuelvo a aclarar, nosotros vamos a analizar solamente el 4% en general. Conductor, vamos a analizar simplemente el 4%. Pero es para aclarar simplemente este tema, porque está en la presentación. ¿Y pasamos? El criterio A, para el cálculo, lo que nosotros hacemos para calcular el conductor es calcular por el método A, ¿sí? O por el criterio A, y verificar al criterio B. ¿Sí? Se calcula, se verifica. Ese es el sistema. ¿Cómo se calcula? Utilizamos de vuelta estas dos fórmulas para obtener el valor de la intensidad de corriente que va a ser atravesado por el conductor. Esa corriente atravesada por el conductor genera una intensidad, pero esa potencia genera una intensidad o esa cantidad de energía. Vamos a tener un valor de intensidad y esa intensidad es la que nos va a llevar a calcular a través de tablas. Y allá dice, esto es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que vimos recién. Vamos a obtener el valor de la intensidad y con ese valor de la intensidad vamos a entrar a una tabla. Reglamento de baja tensión de la ANDE. ¿Sí? ¿Qué es esta? Que es el anexo 6. Y acá tenemos casos particulares. En esta primera tabla, que es el anexo 6, aquel es el anexo 7, creo. Estas tres tablas que están acá son correcciones para esta tabla. ¿Sí? Tabla original y su corrección. Entonces, nosotros ¿cómo vamos a obtener? Con este valor de la intensidad nos vamos al anexo 6 y nos da, esa tabla nos da tres posibilidades de instalación, de tipos de instalación. Una, que está ahí arriba, es una instalación expuesta. Una instalación expuesta es esa que tenemos ahí, el cable está expuesto. Otro es hasta 3 conductores en un tubo. Hasta 3 conductores en un tubo. A eso nosotros llamamos instalación embutida, pero especifica que esos números son hasta 3 conductores en un electroducto, en un tubo. Nos da
valores. Y allá la última es una instalación a la ITP. En vez de el cable que está pasando ahí de la cantina al taller A, hay un cable que pasa, bueno, ese cable es una instalación a la ITP, ¿verdad? Se moja, recibe luz solar, calienta, o sea, todo lo que es a la ITP. Entonces nosotros vamos a elegir qué tipo de instalación, para la que nosotros normalmente utilizamos está en medio, que es hasta 3 conductores en un tubo. Pero me van a decir ustedes, pero si tenemos, ¿qué pasa si tenemos más de 3 conductores? Porque esa es una limitante para usar esos valores. ¿Cuál es la limitante que tenemos? Que es hasta 3 conductores. Y hay otra limitante, ahí dice temperatura máxima del conductor 60 grados centígrados. Hoy día, como esta tabla es un poco antigua, ¿verdad? Hoy día la tecnología hizo que los conductores aguanten más de esa temperatura. Entonces es un análisis que prácticamente se dejó de lado. Hoy día aguantan más de 60 grados. Pero la cantidad de conductores que está allá arriba, dice instalación hasta 3 conductores en un tubo. Si ustedes tienen más, tienen 4 o 5, van a tener que corregir. ¿Con qué herramientas van a corregir? Bueno, hay tablas de corrección que están acá. ¿Sí? La tabla A corrige la temperatura. ¿Qué pasa si ustedes compraron un cable de malísima calidad? Y dice ahí, no aguanta más de 45 grados. Entonces van a tener que corregir. ¿Verdad? Van a usar temperatura de 45 grados y la temperatura hace que disminuya la capacidad de conducción. La sección va a salir mayor. O sea, es un cable más arruinado, llamarle de otra manera. La tabla B corrige la cantidad de electroductos, que era lo que les mencioné. Si tienen 4, 5, 6, multiplican la tabla por 0,8. Si tienen 7, 8 o 9 conductores en un electroducto, van a tener que multiplicar los valores de la tabla anterior por 0,5. Ahora, si tienen que corregir los dos, aparecen, para no estar corrigiendo la temperatura y otra vez la cantidad de conductores, pueden corregir información también multiplicando por estos valores de corrección. Los factores de corrección de una vez van a corregir la tabla. ¿Qué van a multiplicar con estos factores? Pasamos a la anterior, la tabla 6. Van a corregir estos valores que están aquí. Estos valores que están aquí. Toda esta columna, 9 por factor de corrección, 12 por factor de corrección, 15 por factor de corrección, van a tener otros valores, ¿sí? Van a generar otra tabla. Y en esa nueva tabla van a buscar el valor de la intensidad que ustedes van a enviar por ese conductor. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces la tabla original con características particulares ustedes pueden corregir para generar una tabla a medida de acuerdo al tipo de instalación que van a tener. Y una vez obtenida esa tabla específica, van a buscar el valor de la intensidad. Y con ese valor de la intensidad que ustedes van a tener, acá les sale, en esta columna, les sale el valor de la sección del conductor. Quiere decir que al final de todo este proceso que les mencioné, ustedes van a tener anexo 6 más anexo 7, que es el tema de las correcciones. Con esto ustedes van a tener el valor de la sección. ¿Sí? Por ejemplo, 4 milímetros. Ustedes van a obtener de esta tabla la sección del conductor. Con ese valor de la sección, ustedes ya tienen la sección del conductor, pero necesitan verificar a la caída del principalmente. Ahora, si ustedes me dicen, no, mi circuito tiene 20 metros, entonces no hace falta,
porque es una distancia pequeña, está considerada pequeña para una caída de tensión. La caída de tensión se tiene en cuenta o se analiza, o les tiene que llamar la atención a partir de 100 metros. Es decir, que el circuito tiene que nacer acá y se tiene que ir unas cuadras, se tiene que entender el circuito, para que le llame la atención a ustedes y analizar la caída de tensión que se genera desde acá, cuando empieza el circuito, donde está el tablero, hasta el final del circuito. Y esa caída de tensión se calcula, ¿verdad? Hay una fórmula, caída de tensión, que le va a dar delta B, tiene que ser menor o igual al 4% de 8,8 para monofásica. Y caída de tensión, esta es una fórmula. Y pasamos a la siguiente. Ahí está. Criterio B, caída de tensión para conductores de cobre. ¿Por qué especificamos que son de cobre? Porque para conductores de aluminio, que son los preensamblados, los cables preensamblados que se utilizan mucho para acometida, esos conductores manejan otra fórmula, ¿verdad? La misma fórmula, pero con otros números constantes. Está el de arriba, el del cobre, y el de abajo, el del aluminio. Si ustedes se fijan, la fórmula es la misma, solo que arriba, por ejemplo, es 57 por la sección y abajo es 35 por la sección. Esos números constantes son los que pueden variar entre una fórmula y otra. Y esta otra fórmula, que es la trifásica, que es la que está a la derecha, la de la izquierda es la monofásica, la de la derecha, la trifásica. Es decir, menor o igual al 4% de la tensión, es decir, 15,2. ¿15,2 sería? 15,2. Yo puse 14. Monofásico. Porque 4 por Y trifásico. ¿Sí? 2,8. Ahí están las dos fórmulas. La caída de tensión del cobre, que es lo que más utilizamos ahora, porque en instalaciones internas, ¿sí? Es muy difícil de utilizar el preensamblado, son cables muy rígidos y se utilizan. Tiene ventaja el conductor de aluminio cuando es una instalación aérea. Por ejemplo, el cruce de calle de una acometida se hace con preensamblado. ¿Por qué? Porque un cable es mucho más liviano y se puede tensar mejor. O sea, la catenaria que forma que una curva no es tan pronunciada, se forma apenas una curva casi recta. Entonces, la caída de tensión del aluminio de uso muy poco frecuente, pero sí la caída de tensión del cobre. Dentro de la instalación sí utilizamos cables multifilares, porque tienen los pelitos, ¿sí? Son multifilares de cobre para circuito monofásico y para circuito trifásico. Monofásico aparece un 2, que es una constante, por la intensidad. Esta intensidad que está acá, la intensidad que salió del cálculo de llave electromagnética, que es la que va a circular por el conductor. Intensidad por longitud, longitud del circuito por coseno phi, que dijimos que es 0,8,
que es el factor de potencia, que realmente es un número que se calcula, ¿verdad? Para nosotros va a ser un número 0,8. Dividido 57 por la sección. ¿Cuál es la sección? La sección que salió del criterio A. Ustedes ya tienen la sección. Lo que vamos a hacer es verificarlo. Con todos esos datos, hallamos el valor de la caída de tensión y comparamos si es menor o igual al 4% de la tensión. Si es menor a 8,8, genial. Queda como sección a ser utilizada. ¿Qué pasa si sale mayor? Sale 10,5. Quiere decir que la caída la caída de tensión es mayor a la permisible. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar a la siguiente sección, a la inmediata superior. Después de 4 aparece la sección de 6. ¿Qué es lo que vamos a lograr con eso? En la fórmula aumentemos el denominador. Si aumentamos el denominador, ¿qué le pasa al resultado? ¿Qué le pasa al resultado? Yo aumento el denominador de una fracción. ¿Qué le pasa al resultado? Se reduce, se achica, disminuye. Entonces, si yo paso a 6, mi fracción va a tener un denominador mayor, ¿verdad? No va a ser 4, va a ser 6. Y evidentemente ese 10,5 que le puse como ejemplo no va a ser el 10,5, va a pasar a ser 7, algo. Y ahí ya entra dentro de los valores estipulados como factibles para la caída de tensión. Entonces, si no verifica la caída de tensión, automáticamente se aumenta la sección a la inmediata superior. Después ya no es que, no voy a volver a verificar, ¿sí? al primer criterio. Automáticamente, si este no verificó la caída de tensión, vamos a tomar una sección que es la inmediata superior, la de 6. Si este verifica la caída de tensión, automáticamente esto también va a verificar, porque tiene una capacidad mayor de transportar esta intensidad de la. ¿Va? ¿Se entendió? Para el cálculo del neutro es simplemente la utilización de esta tabla. Necesitamos, sin conocer simplemente la sección del conductor. Con este dato, la sección del conductor, entrando en el anexo 9 del reglamento de baja tensión de la ANDE, nosotros tenemos la sección del neutro. Entonces, para conductor de 1, neutro de 1, conductor de 2, neutro de 2, conductor de 4, neutro de 2, conductor de 6, neutro de 4, de 10, 4, para 16, 6, para 25, 10, para 35, 10. Si ustedes se fijan, se utiliza la misma sección que el conductor cuando son conductores pequeños, considerados pequeños, que son los 2 primeros o hasta los 4 milímetros de sección, puede ser considerada pequeña sección y se puede utilizar el neutro igual que el conductor. Al pasar a 6 milímetros de 100 podemos ir analizando y disminuir la sección del neutro. ¿Por qué aparece esa disminución? Por este número de datos, por el factor de neutro. Nosotros podemos asumir que el conductor no va a estar 100% exigido todo el día, o sea, en algún momento del uso del circuito. Entonces nosotros podemos asumir que no va a llegar a ser exigido al 100%, entonces podemos bajar un poquitito la sección del
del neutro. Para caso de un cálculo rápido o de un cálculo o un predimensionamiento, porque es muy frecuente que estando en obra que le digan, arquitecto, ¿qué neutro, qué sección va a ser el neutro que vamos a utilizar acá? Que no les pueden decir, voy a ver por mi reglamento de baja tensión, voy a hacer el cálculo ahí, por el punto que tienen que ver. ¿Qué le van a preguntar a ustedes? ¿Cuál es la sección del conductor? O sea, ¿a qué conductor va a acompañar el neutro? Si le dice de 4, conductor de 4, si este conductor es de 4, el neutro puede ser de 4 o de 2. O sea, si ustedes quieren asegurar que es la misma sección del conductor, no van a fallar nunca. Eso es para un cálculo rápido, para salir de un aprieto o para un predimensionamiento. Estamos dando la misma sección por el lado de la segunda. Y por último, el cálculo del electroducto se hace según el anexo 15A del reglamento de baja tensión de la ANDE. ¿Qué datos vamos a necesitar? Vamos a necesitar solamente 2 datos para entrar a la tabla. Vamos a necesitar número de conductores que van a ir dentro del electroducto, ¿sí? Lo que vamos a dimensionar son los electroductos. Entonces necesitamos saber el número o la cantidad de conductores que van a ir dentro del electroducto y la sección del mayor conductor. Con estos dos vamos a entrar a esta tabla que está acá y vamos a analizar el caso que yo le mencioné al empezar. En ese tramo del electroducto tenemos un neutro, 2 fases y 2 retornos. Vamos a considerar el neutro como parte del conductor. Hay algunos que dicen, no, pero el neutro no conduce. Conduce energía remanente. ¿Sí? Es decir, hace que exista una diferencia de potencial. Por ejemplo, se dice, no, pero eso no se va a calentar. Toquen el neutro de un circuito que se esté utilizando y van a sentir que se caliente. O sea, el neutro trabaja. Nosotros, ¿qué cantidad de conductores tenemos? Número de conductores. ¿Cuánto? 5. ¿Sí? 5 conductores hay. La sección del mayor, habíamos dicho que era de 4. 4. 2. Mayor conductor. 4. Sección mayor conductor 4 centímetros cuadrados. Entonces entramos allá arriba, número de conductores 5 en esta columna. Sección 4, donde se intersecta, tenemos la sección de 7 octavos de pulgada. ¿Alguna pregunta tenga? Y por último, para terminar, ¿pregunta? Una. Los conductores te dan el valor así para calcular, tenemos que ver la tabla también. ¿Esto? No, esto es de acuerdo principalmente conductores de 4 para circuitos de conductores de 4
Este pueden sacar, ¿verdad? O pueden tomar como referencia, ¿verdad? Llave de ellos. El conductor de 4 y llave de ellos. Entonces, cuando ustedes tienen fácil un circuito de luz y toman, lo más probable es que sea de 4. De 4 milímetros cuadrados. ¿Sí? Solamente circuito de luz. Si ustedes van a alimentar un aire acondicionado, tienen que calcular acá, tienen que calcular acá, acá, y este también. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Vuelvo a reiterar. No hace falta que ustedes calculen los circuitos de luces y tomas, no hace falta que calculen la llave. Esto, no, para circuitos de luces y tomas no hace falta. Ya saben cuánto vale. O sea, ya tienen el resultado de este valor. Conductor, no hace falta. Circuito de luces y tomas no hace falta hacer todo. ¿Cuánto? 4. A la salida del tablero. ¿Sí? A mitad del circuito, ustedes van a analizar. Si ya pasó la mitad o el uso, si era un circuito de 2004, si llegan a la mitad, ya usaron 1000, bueno, pueden bajar a 2 milímetros el resto del circuito. ¿Sí? Eso queda, pueden seguir con cable de 4, como también pueden tomar este último tramo del circuito como una ramificación. ¿Okay? Entonces, esto no se hace. Esto no se hace. Lo más probable es que este tampoco. ¿Sí? Coloquen neutro de 4. Y cuando bajen la sección del conductor, también bajen el neutro. No tiene ningún secreto. Y esto es muy variable, pero atiendan en la práctica. Ustedes le pueden poner lo más especificado posible dentro del plano, pero esos datos son impracticables. No se puede, ustedes no pueden tener. Vamos a analizar cuáles son. Hay conductores de media, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos, 1 pulgada, 1 pulgada y 1 cuarto, y hay 1 pulgada y media. Está de 12, están de 2 y media, 3, y así varía la sección del electroluz. Ustedes no pueden tener todo esto en una hora, máximo 3. Este puede ser este. Y eso es lo que ustedes van a plantear dentro del proyecto eléctrico. Todo lo que dentro del cálculo le caiga de 5 octavos o media pulgada, van a colocar directamente 5 octavos. Todo lo que le salga 3 cuartos y 7 octavos le van a colocar 7 octavos. Todo lo que le salga 1 pulgada y cuarto van a colocar 1 pulgada y media. 1 pulgada y media es un caño gigantesco, ¿verdad? Sí, puede llevar 1 pulgada y media, puede llevar 7 conductores de 16. Prácticamente no se usa. O sea, se usa para la parte de alimentación. Una partecita de instalación. El resto, lo que es circuito, se utilizan cables
de 1, de 2, 4 y a veces de 6. Con eso, la sección que más se utiliza es la de una jugada. Y hablando dentro de los circuitos, no la alimentación. Entonces, todos esos análisis van a poder hacer sin los cálculos, pero tienen que tener talla. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Por último, vamos a ver cálculo de transformador. ¿Con qué datos vamos a trabajar? ¿Cuál es el dato que ustedes van a tener que obtener del proyecto eléctrico para poder calcular el transformador? ¿Qué datos necesitan? ¿Qué datos van a obtener finalmente cuando ustedes dicen, bueno, el departamento A consume tanto, el departamento B consume tanto, y tengo 10 de uno y 12 del otro? Entonces, finalmente, ¿qué tengo? El consumo total de energía, es la cantidad de energía que va a consumir el edificio. Y voy a tener la potencia, ¿sí? La potencia instalada me va a salir ¿cuál? Es la sumatoria. ¿De dónde sale esto? De la sumatoria de todas las potencias que hay instaladas. La potencia del departamento 1, la potencia del departamento 2, 3, de los distintos niveles, voy a sumar todo y voy a tener la potencia instalada. Esa potencia instalada es lo que hay, pero ustedes saben, o sea, lo que está instalado hay realmente o físicamente dentro del edificio. Ustedes saben que esa potencia es muy difícil que se utilice al 100%. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la cocina y no está en el dormitorio, la luz del dormitorio está apagada, el televisor que está en el dormitorio está apagado porque no utiliza nadie, el baño está apagado. Entonces hay una simultaneidad en el uso que se da en la vivienda. Hay casos particulares, por ejemplo acá, ustedes me dicen, no, voy a enchufar la computadora, voy a enchufar el cargador del celular, voy a prender todas las luces, los aires están todos prendidos. Yo puedo asegurar que en este salón de clase el consumo de energía está rondando un 90-95% de lo máximo que se podría utilizar. O sea que hay una cierta posibilidad de que se utilice el 100%. No son casos particulares, pero no normal es asumir que, no sé, de todo lo que está instalado quiero utilizar como máximo de forma simultánea 50 o 60%, dependiendo del tamaño. Cuando la instalación es más grande y vive una sola familia, el consumo o el porcentaje de consumo simultáneo se va achicando. Entonces, si yo multiplico, y eso habíamos hablado recién, que es el factor de demanda. Si yo tengo un factor de demanda 0,5, lo
Lo que estoy diciendo es que la mitad de la instalación puedo llegar a usar. Si yo multiplico aparece una potencia declarada que es igual a la potencia instalada por el factor elemental. Es decir, esta potencia declarada es lo que yo digo que puedo utilizar en forma simultánea. En algún momento de la vida de la instalación voy a poder utilizar esta potencia declarada. Y esto es lo que yo le voy a pedir a la potencia declarada. No todo lo que está instalado. Porque yo sé que no voy a aprender a la vez. Pero sí puedo prender, por ejemplo, la cocina, el estar y el televisor del estar. ¿Verdad? Porque en el estar van a estar viendo la tele mi hijo, mi señora va a estar en el comedor y yo voy a estar en la cocina. Ese es el espacio que donde yo voy a utilizar la energía eléctrica. No voy a estar utilizando en el dormitorio porque no estamos ahí. Entonces ustedes pueden analizar desde ese punto de vista. ¿Sí? Declarada. ¿Se entiende? Mi letra nomás es muy fea. ¿Ahí? Bueno, entonces, esta es la potencia que yo voy a utilizar. Evidentemente también está en watt, ¿verdad? Esta potencia es watt y esto es adimensional. Esto es, puede ser 0,5, puede ser 0,7. En una inmensa vivienda o residencia puede ser 0,3, 0,4. ¿Por qué? Porque no todos utilizan como simultáneo. Después de haber hecho este análisis, yo lo que tengo es la potencia que voy a consumir en el edificio, que es la potencia declarada. ¿Okay? La potencia declarada es la potencia instalada por el factor de demanda. ¿De dónde saco la potencia instalada? De la sumatoria de todo lo que está instalado en el edificio. ¿Okay? O sea, ahí me da la potencia instalada, multiplico por el factor de demanda, me da la potencia declarada. Esta potencia declarada me va a servir para calcular mi transformador. ¿Por qué? Porque la AND me va a dar una cierta cantidad de energía que yo voy a tener que transformar para obtener esta potencia. ¿Cómo se calcula? Este es un triángulo rectángulo. Es simplemente resolución por el método de Pitágoras de un triángulo recto. ¿Cómo se resuelve esto? Siendo esto potencia activa que se mide en watt. Esto es potencia reactiva, se mide en volt por ampere, y esto es potencia total, se mide por volt ampere, perdón, este es volt ampere y este es volt ampere real. Potencia reactiva, potencia total, potencia activa. ¿Nosotros qué tenemos o qué conocemos de ese triángulo? Reactivo. Eso me da la potencia reactiva. Nosotros conocemos esto que está aquí.
este lado del triángulo rectángulo nosotros conocemos, que es la potencia activa, que es la potencia declarada. Podemos resolver un triángulo rectángulo conociendo un cateto ¿Cuáles son las formas de resolver el triángulo rectángulo? ¿Sí? Le llamamos A, B a los catetos y C a la hipotenusa. ¿Está bien? ¿Otra forma? C es igual a al cuadrado más b al cuadrado y b al cuadrado de a b al cuadrado. Después están los teoremas. Teorema del seno. Yo tengo un dato que les mencioné recién, justo borré donde estaba, que era la potencia, el factor de potencia. Ese factor de potencia era coseno phi. Ese ángulo phi es este que está ahí. Si yo conozco, para nosotros este coseno phi vale 0,8. Si alguien tiene una calculadora científica, si coloca 0,8, inversa coseno, inversa grado, va a tener el valor de este ángulo que está aquí. Si ustedes tienen el valor de este ángulo, también van a tener el valor de este ángulo alfa, ¿sí? Porque es un triángulo rectángulo. Este ángulo que está acá es de 90 grados. Quiere decir que la sumatoria de este más este también tiene que ser 90. Si sabemos este, conocemos este. ¿Ah? Entonces, si yo conozco un cateto y conozco un ángulo, evidentemente conozco el otro, utilizando los teoremas del coseno, voy a poder resolver. ¿Qué dicen los teoremas del coseno? Un cateto, voy a escribir aquí, asumiendo que mi triángulo se llama ABC. ¿Sí? Este es el ángulo. Yo puedo decir que un cateto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto al cateto, por el seno del ángulo opuesto, o por el coseno del ángulo comprendido. Eso significa que A es igual a C por coseno de phi. ¿Sí? Un cateto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto o por el coseno del ángulo comprendido. Son las dos alternativas que tenemos aquí. Teorema del seno y teorema del coseno. ¿Sí? Para el cateto A. La misma cosa se repite para el cateto B. El mismo par de función. Si esta fórmula yo llevo a mi triángulo de potencia, yo puedo decir mi cateto A, ¿cuál es? A, B, C. Mi triángulo, los ángulos se llaman igual. Yo puedo decir que cateto A es mi potencia activa, es igual a mi hipotenusa, potencia total, por coseno de phi.
Y de esta expresión, acá, ¿yo qué conozco? Conozco mi potencia activa total, que es mi potencia declarada, que salió de mi potencia instalada. Es un dato que tengo del proyecto. El coseno phi también conozco. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando mi factor de potencia, que es el coseno phi, y vale 0,8. Entonces yo automáticamente ya puedo poner que vale 0,8. Y finalmente, la potencia total es la que me da mi transformador. El transformador se pide por la potencia total. Entonces, la potencia total va a ser igual a la potencia activa dividido coseno phi, potencia activa sobre 0,8. Vuelvo a recalcar, el coseno phi, que es el factor de potencia, es particular para cada tipo de instalación, pero hay valores mínimos exigido por la ANDE. El valor mínimo que nosotros vamos a utilizar es 0,8. Y les aclaro que ese factor de potencia se calcula, es un cálculo extenso, porque cada artefacto con su factor activo, su factor reactivo, cuánto consume de potencia activa, cuánto consume de potencia reactiva, y se saca en forma de porcentaje y forma un ángulo. ¿Okay? Pero la ANDE, desde el punto de vista comercial, lo que vende es la potencia activa. Ustedes alguna vez analizaron la factura que le llega a fin de mes de la ANDE, principalmente cuando es una factura de una instalación en baja tensión y se consumo de energía activa. Consumo de energía activa es esto lo que me cobra la energía activa. Pero para una industria o una fábrica que utiliza una cantidad de energía mayor y también el tipo de energía que utiliza es diferente, no solamente utiliza energía activa, también la fábrica principalmente, que pongo como ejemplo, también utilizan potencia reactiva. Ahora, en el caso de una instalación en baja tensión, no es que no se genera o no se consume la potencia reactiva. También se consume, pero en una cantidad menor. Y la ANDE está dispuesta a despreciar ese cobro, prevaleciendo siempre la potencia activa. Pero para eso, este ángulo no tiene que ser muy grande, muy amplio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la potencia activa y esto es la potencia reactiva. ¿Sí? Son los dos catetos. Y esta es la potencia de la ANDE. Entonces, cuanto menor sea la potencia reactiva, mejor para la ANDE. Le va a perdonar, le va a condonar esa deuda siempre y cuando puedan pagar la potencia activa, que es la que se usa en forma prioritaria, el mayor consumo. Entonces, este ángulo, alguien hizo inversa seno, inversa coseno, inversa grado. Para saber la inclinación nomás de ese triángulo rectángulo.
tiene calculadora científica. ¿Cuánto sale? 53 grados. Grados más. Este ángulo es el valor tal. O sea, hasta ahí la ANDE perdona. Si este ángulo es mayor, evidentemente va creciendo la potencia reactiva, la ANDE le va a cobrar. Hay industrias que pagan energía activa 30 millones de guaraníes y potencia reactiva 80 millones. Y eso se puede bajar. ¿Cómo? Y hay varios sistemas, uno de ellos colocando un banco de capacitores. Hace que esta potencia reactiva se dispare. Entonces se hace una inversión de una sola vez, evidentemente cuesta caro, se coloca un banco de capacitores, pero de ahí en adelante el consumo que va a venir por energía reactiva que viene en la factura cuando se compra energía de la ANDE en media tensión. En media tensión ustedes van a recibir una factura, si están conectados con un transformador propio, la ANDE le va a enviar consumo energía activa, consumo de energía reactiva, consumo de potencia horas pico, reserva de energía, un montón de cobro para la comercialización de la energía en media tensión. Eso significa que ustedes tienen un transformador propio. Ahora, si están conectados a baja tensión, es simplemente alumbrado público y energía activa. Nada más. Bueno, entonces esta es la fórmula para calcular la potencia total, que es el transformador. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Está todo claro? Bueno, después de esto queda una sola clase más.